Mano a mano, ¿lo estaban esperando? Todos ustedes lo estaban esperando, querían el mano a mano con Pablo Ibáñez. Bueno, acá finalmente lo tenemos. Se hizo esperar. Se hizo lo esperar. bueno se espera. Episodio número 86. Bueno, voy a contar 2 episodios. Un episodio de hoy a la mañana, conversación con el doctor Zayat. Le propongo un título para el capítulo. Título que finalmente no sobrevivió. Porque observa detenidamente el doctor Zayat, un tono destituyente. Un mensaje. Porque, ¿cuál era mi título propuesto? ¿Cuál era el título? Gobierno terminado como pregunta. ¿Sí? Vos sabés que en el periodismo y Ahora, en la gráfica se ponen los signos de interrogación para no poner la afirmación. Yo lo preguntaba ciertamente, de hecho terminamos en una versión que pregunta lo mismo, más light, que es la crisis de Milei, hay plan B, hay salida. Bueno, está bien, pero ahí es más descriptivo. ¿Pero por qué yo dije gobierno terminado? Porque es algo que está en la conversación. Uno puede ser criterioso, uno puede ser cauto, uno puede decir, puede entender y demás, pero está en la conversación. Está en todas las conversaciones. En todas las conversaciones. Yo hablé el día martes con un hombre de mucho poder en el sistema libertario, en el mundo de los Menem, y me decía, si no vamos a un pacto de Acasuso 2, esto no tiene destino. Vos decís, por ejemplo, pero déjame para entenderlo. Vos decís que al interior del mundo libertario, del poder libertario, lo están planteando. Que la pregunta está tan presente en todo el sistema de poder que está incluso en el sistema de poder propio del gobierno. Bueno, ese es más importante que todo. Por eso, pero digo, una cosa que sea tema de charla, de un café o de un streaming, ¿sí? Ahora, esa conversación que tuve, ¿sí? Otra conversación que tuve también con gente del gobierno preguntando sobre las derivaciones hacia adentro, la posibilidad de que Santiago Caputo deje el gobierno. No se va a ir ahora, pero hay que ver qué pasa en octubre y qué pasa post-octubre en cuanto a la mirada que tiene Javier Milei de lo que define Santiago Caputo como que retome las riendas del gobierno. ¿Sí? Y después, en otros sectores cercanos al gobierno, más del ámbito de los negocios, más del ámbito del mercado, diciendo, che, ¿cómo puede seguir esto? Demasiados errores. Y un registro que a mí me quedó resonando. A ver. Que es muy dramático si lo pensás así. Estoy haciendo toda esta explicación de por qué yo lo hacía, no con ánimo destituyente, sino con ánimo de una pregunta que está dando vuelta y que requiere hacerse para saber si el gobierno tiene volumen, capacidad, osadía, voracidad, criterio, inteligencia para encontrarle la salida a este laberinto. Sectores diciendo, no es un buen indicio para un gobierno no peronista perder las elecciones de medio término. ¿Sí? No es un buen indicio. Por algo que no llegamos a hablar. Alfonsino pero que 87 de la Rúa 99. 2001. Por algo que yo procesé en su momento, no lo charlamos acá, pero yo creo que lo decíamos, era si en el gobierno aparecía alguien con voracidad que quiera que Milei termine para seguir él. ¿Sí? Yo lo definía, creo que en Futurock, creo que lo hablé, esta idea que a Milei le falta un Massa. Alguien que se ponga al frente del gobierno porque quiere seguir acá. Que sería como un Melconian hoy. O sería un Martín Menem, o sería un Santiago Caputo. Alguien que diga, che, yo quiero que esto siga para que el proyecto siga, porque esta es la plataforma para yo seguir, si sale bien. Te mencioné Melconian porque un grupo empresarial quiere. Poder por un lado, poder político real, poder económico por el otro. Segundo punto, la anécdota esta. En noviembre del 2021, Patio de las Palmeras, yo trabajaba en ese momento en el diario AR, cronista prácticamente permanente en Casa Rosada, me cruzo con un funcionario, iba a buscar la fecha, pero habrá sido 28 o 29 de noviembre de 2021, luego de que el peronismo había remontado
hasta perder por un punto. No es que remontó y ganó, remontó para perder menos por un punto en la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires, porque a nivel nacional fue una paliza. Pero provincia de Buenos Aires siempre se lleva las luces, y provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, es el lugar del peronismo. Si ahí perdés mal, no tenés destino. La idea que yo me acuerdo haber charlado con ese funcionario era: lo único que nos queda es llegar lo mejor posible. Un funcionario de mucho nivel. Pero ya no prescribió para que no digas el nombre. No, todavía no prescribió. ¿Cuánto Porque te prescribió? No, bueno, 10 años mínimo porque ya. Sí, bueno, les quiero decir algo a todos los comentaristas, porque yo leo los comentarios. Pasó 5 minutos 30 y yo no interrumpí a Ibáñez. Yo simplemente quiero decir eso, porque dicen que yo te interrumpo. No, vos no me interrumpís. Vos me subrayás. Dale. Entonces, quiero decir, ¿por qué voy? Porque en ese momento, 2021, también estuvo todo el tiempo presente durante mucho tiempo la idea de si el gobierno terminaba o no terminaba. Por una elección mala, por un gobierno, sobre todo, más allá de una elección mala, un gobierno detonado hacia adentro, sin capacidad de proyección. Y si en algún momento ocurrió algo, y todavía creo que lo está pagando Sergio Tomás Massa, fue que Massa se convirtió en un ministro de Economía, que en realidad era un ministro de Economía que era casi un primer ministro en ejercicio de la presidencia, ¿sí? Y esa expectativa fue la que le dio, en algunos aspectos posiblemente negativos y en otros aspectos positivos, la vitalidad al peronismo para tratar de llegar lo mejor posible, para ver si podía renovarse en el poder, ¿sí? Por eso yo digo que la pregunta, que alguien la puede entender como capciosa, maliciosa, es una pregunta de orden político y de poder, porque es el propio gobierno el que tiene que definir su capacidad para reinventarse después de una paliza, ¿sí? Y es el propio gobierno, en definitiva, el que puede responder esta idea si tiene o no herramientas para entender lo que pasó, entender lo que puede pasar y entender lo que le queda por delante. Cuando vos decís gobierno, yo voy a remitirme a algo que yo creo que lo hablamos hace 2 o 3 semanas, y que algo también lo estábamos hablando sobre el resultado electoral. Y yo lo que planteaba, y planteo hoy pensando en eso, y obviamente que no era un buen título, si Milei tiene vocación de poder. Bueno, lo hablamos. Bueno, lo hablamos, por eso. Si Milei tiene vocación de poder, hay un reordenamiento del gobierno y hay un, como le gusta hablar a analistas políticos, un reseteo del plan económico, obviamente definido por el Fondo Monetario Internacional después de las elecciones de octubre, con cambios de figuritas. No importa ya el tema de las banderas, si sostiene banderas, si vos tenés vocación de poder, vos agarrás, cambiás, decís, escuché la voz de las urnas y ya está. No y entonces se entiende. Ni tenés que explicar. Por eso, y tenés que llegar al 2027 y ves cómo llega el 2027 para ver si tenés posibilidad para una reelección. Si tenés vocación de poder, lo podemos subrayar 10 veces, porque ese es el punto central cuando estás sentado ahí. Y eso es Milei. Milei, ¿tiene vocación de poder? ¿Sí o no? Si no tiene vocación de poder, va a seguir haciendo cagadas, para traducirlo en una forma bien diplomática, claro y clara. ¿Cuál es? Y bueno, voy a seguir con el ajuste, me van a sacar con los pies para adelante, el ajuste es innegociable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente hago una referencia. Hasta ahora, después de la paliza del 7 de septiembre, muestra que no, muestra que esa no me noche importa. pareció entender algo, después no. No. Ahora bien, yo hago otra referencia, sí, y que ahí interviene el poder económico, o si querés, los empresarios más cercanos que estuvieron cuando él ganó ya el balotaje. Quiero decir, Eurnequian, que es el promotor de Factotum, todo, su creador, Eduardo Elstein, que donde estuvo en su hotel, en uno de sus hoteles y de su amplia carpeta de propiedades inmobiliarias, donde ahí estuvo un mes. ¿Cuánto estuvo ahí? Sí. Encerrado, no salió. Sí. Bueno, ¿cómo salió? Con un nuevo gobierno.
todos los funcionarios que estaban ahí, digamos, no eran los que venían con Milei. Sí. Caputo, Sturzenegger, Bullrich fue el acuerdo de ese plan Acasuso, pero no fue lo único. ¿Y con qué? Con el mamotreto del plan base, plan bases, y el decreto 70-30, ¿no? Todo eso. Y ahí es decir, bueno, el tipo dijo, yo tengo que gobernar, y bueno, avanzo con esto. Después mantengo la narrativa libertaria, austríaca, todas esas. Incluso a nivel de la intervención que hace Caputo Bausili, es de fortalecer el peso y no destruir el Banco Central. O sea, ¿te das cuenta que es todo lo opuesto? Bueno, ahora es el momento de decisión, después de la elección de octubre, porque deben pensar, decir, bueno, a ver cómo jugamos para no salir tan mal en octubre. Después de octubre, ¿tiene vocación de poder, sí o no? Si tiene vocación de poder, el gobierno no se cae. Si no tiene vocación de poder, el título tuyo tiene más consistencia. No, yo no sé si el gobierno se cae o no se cae. No. Digo... No, yo tampoco. Al revés. Solía decir, antes del resultado electoral, yo solía decir que para mí tampoco una elección dramática para el gobierno era el fin, porque daba un poco de derivada tomando esto, que dicho descriptivamente, no maliciosamente, uno cuando mira el proceso, Alberto Fernández fue 2 años presidente ya siendo expresidente en cuanto a la dimensión de manejo del poder, digamos. Entonces, los gobiernos llegan, ¿sí? Los gobiernos llegan si tienen una rueda que será inteligencia, curiosidad, voracidad, iniciativa, perspectiva, épica. Buscale alguna pulsión que muchas veces es mucho más, que sale mucho más de ahí, de las tripas que de otro lado, para encarar. Y ahora sí, la economía es una herramienta que se vuelve determinante porque está definiendo la expectativa de un actor que no vota en las elecciones, pero que vota todos los días, ¿sí? Y la cuestión del voto. Yo voy a hablar solamente de la cuestión del voto. Ayer fue lunes. Pero me dejas decir algo de lo económico. Yo te hago esa para que me parece que lo económico es el foco general, ¿sí? Porque lo que viene ahora es instrumental, ¿sí? El Milei de la cadena del lunes, un Milei que, yo bromeo un poco, es un león herbívoro. Eso es Milei, ese no es Milei. Todos sabemos que ese no es Milei, salvo que Milei está fingiendo 20 años de su vida y en realidad el Milei que estaba escondido sea el del lunes y a partir de ahora venga otra Milei. Uno puede, con un margen de error, creo que bastante chico, presumir que en algún momento va a aparecer el otro Milei, porque es el Milei que todos creemos que es verdad o vivimos engañados, y Milei era un excelente actor que nos hizo creer otra cosa. Ahora, el lunes hubo una reunión, Santiago Caputo, Javier Milei, Karina Milei. ¿Se reconfirma Santiago Caputo? Digo maliciosamente se reconfirma por lo que por lo que decía hoy. Santiago Caputo está viendo qué hace. Se reconfirma como jefe de campaña, como estratega de campaña para las elecciones de octubre. La línea del lunes, el discurso, debería ser la línea que viene ahora. Menos confrontativo, posiblemente menos anticuca. Después se va a ver que dimensionarlo porque hay un voto útil que el gobierno tiene que ir a buscar, y ahora te voy a explicar por qué. Y algo que es lo más difícil, la posibilidad de que Milei empatice con los sectores más castigados con sus propias políticas económicas, ¿sí? ¿Qué es lo que efectivamente le va a costar? Porque eso lo podés leer diciendo que vas a aumentar partidas para discapacitados y jubilados en un discurso, en una cadena nacional, grabado, que duró 15 minutos, pero después los tenés que sostener en el resto de tus intervenciones y además en el ejercicio real del poder. En el ejercicio real del poder. La misma persona que en un momento a mí me dijo: necesitamos un plan Acasuso 2, me dijo: no va a haber plan platita. No está en la cabeza de Milei la idea de un plan platita, funcionase o no como concepto. Y ahí aparece el otro elemento que yo creo que es lo más determinante. Buenos Aires votó, no votó todavía el país. Hay 2 ejes que para mí hay que mirar. Un primer eje que cuando vos mirás provincia de Buenos Aires,
Todos los estudios posteriores del voto parecen coincidir en que Milei perdió votos de sectores bajos y medio bajos. ¿Sí? Es decir, si lo simplificamos, lo fue a acompañar el voto más ideológico, el voto más motivado por el anticuquismo o el antiperonismo. ¿Sí? Este voto... El voto pro. El voto del pro. El voto pro, el voto del medio, el voto que todavía tenía margen para seguir confiando, aunque su vida se haya roto un poco, pero puede tener expectativa de seguir confiando. En Provincia de Buenos Aires no parece haber mucho de eso que haya quedado afuera. Sí quedó afuera 12 puntos de votos que se fueron a terceras fuerzas, que en otro armado político, en otro armado electoral podrían haber ido tranquilamente a la Libertad Avanza, que es lo de parte de Somos y de Hechos, algunos del PRO y algunos filo PRO que terminaron cerrando con esquemas propios. Eso por un lado. Lo que hay que ver, sí, si esa motivación de los riesgos, del miedo, del famoso riesgo Cuca, es una motivación suficiente para consolidar un voto y para producir el movimiento de un voto útil que le dé al gobierno, no la posibilidad de ganar, porque yo creo que está muy difícil en Provincia de Buenos Aires, pero sí la posibilidad de mejorar y generar la idea de que vos bajaste de perder por 13.6 a perder por 6, 7 puntos, lo que te puede dar un clima general. Sí, cambia ese clima. Yo creo que esa es la apuesta que tiene que hacer y debe ser la apuesta que debe estar pensando Santiago Caputo. Es la apuesta, entonces, es la expectativa, es un concepto que tiene que tener otra raigambre porque Buenos Aires ya votó. Hay que ver si ese voto en Buenos Aires le mejora, por ejemplo, la expectativa en Santa Fe y Córdoba. La primera semana no ocurrió. Yo hablé con gente del micromundo de Patricia Bullrich y 2 días después de la elección me decían 2 cosas. Vemos muy difícil que Javier tenga el pragmatismo necesario para entender el mensaje y haga un cambio necesario. Y por el otro lado decía, ya tenemos 4 o 5 puntos de golpe que vemos en Ciudad de Buenos Aires con el resultado electoral de la provincia. Puede cambiar, eso puede cambiar, se puede ir alineando, se puede moderar. Falta. Quedan 36 días. Se despiden los últimos 10 días, última semana. Después, y ahí está el otro juego que lo dejo abierto para otro capítulo y lo hablaremos, lo charlaremos. También en esta idea, completo lo anterior, en esta idea hubo mucha gente que no fue a votar. Hay una presunción, hizo un estudio Martín Romeo, que es profesor de la UBA, y él había determinado en focus previos que por cada votante que manifestaba su voluntad de votar por Fuerza Patria, por cada uno había 8 que habían votado o podrían manifestar su voluntad de ir a la Libertad Avanza que no irían a votar. Es decir, la relación 1-8. Un montón. Muchísimo. De todos los que no fueron a votar. Previamente, los que... Uno de Fuerza Patria no va a votar, 8 no iban a votar. No. Bueno, pero por eso cuando haces el acumulado de lo que fue la Libertad Avanza más el PRO, comparado el 23 o comparado el 21... Si van todos a votar, gana la Libertad Avanza. Entre 1 millón y 2 millones de votos que pierde la sumatoria de PRO la Libertad Avanza. Por lo tanto, hay un caudal ahí. Ahora, ese caudal... ¿Tiene una motivación suficiente el hecho de que no gane el peronismo? ¿O de darle un esfuerzo más a la Libertad Avanza? Esa es la gran pregunta. Es si el gobierno logra generar alguna de esa empatía para decir es necesario que esto se encamine. Y ahí posiblemente, como uno puede dar por hecho, es cierto que la política no es una ciencia exacta, pero hay una regla general. Si vos haces todo mal, lo más probable es que el resultado sea malo. Sí, es eso. Lo más probable que el resultado sea malo. No solamente en la política, te diré. Y si te funcionó así y llegaste hasta acá con todo esto y el resultado fue malo,
la lógica más brutal, más simple, más obvia, más primitiva te indica que tenés que cambiar. ¿El cambio te garantiza que te salga bien? No sabés, puede ser demasiado tarde. Y lo que sobre todo me parece que depende, hay algo que el instrumental de la política no puede administrar. A ver. La economía. Bueno, me diste el pie. Por eso. Gracias, Ibáñez, porque ya son 20 minutos. Quiero saber, Ojo, no me vengan a decir, Mirá, pobrecito, cómo Casi está. casi me rompió otra vez la garganta. Escúchame, hay un actor que aparece, porque no es que no aparece en los medios, pero yo lo voy a hacer jugar en la política y en las elecciones, que es el Fondo Monetario Internacional. Aparece porque salió el Fondo Monetario Internacional a apoyar, y voy a hacer un poquito más una extensión de un análisis que fue corto, para tratar de dar cuenta. Vos haces toda esa descripción sobre las dudas que hay, incluso al interior del mundo libertario y del poder, o sea, dentro de la Casa Rosada. Y yo lo que te digo lo siguiente es así: las grandes crisis con gobiernos que no pudieron terminar su mandato, es que obviamente estaba todo un contexto local, pero que el momento de el desenlace es cuando los organismos financieros internacionales te sacan el apoyo, no te dan el desembolso y te dicen no va. Te sacan el banquito. Eso fue con Alfonsín, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El crédito era por 600 millones de dólares en ese momento. Bueno, de la Rúa y el de la Rúa, no, eran 5.000 millones. Pero el desembolso que tenían que hacer. 1.200, bueno, 1.100. Entonces, ahí te das cuenta, no es por el monto en sí, sino que es una decisión. Y dice, bueno, basta. Como vos ya estabas en un escenario donde no tenías dólares, tenías corrida, había tensiones, expectativa de devaluación, si ibas a pagar o no la deuda. Había perdido las elecciones. Habían perdido las elecciones, o se venían elecciones, como en el caso de Alfonsín, pero que veían que estaba muy, muy frágil, con riesgo de hiperinflación. Digamos, un escenario donde ahí lo único que te faltaba es que un organismo internacional diga, y no, bueno, a este no le prestamos. Si no le prestaba, bueno, no, se queda sin red. Se queda sin red. Vos fíjate que hubo otros casos que trataron de pilotearlo. Por ejemplo, lo piloteó Macri y lo piloteó Cristina. También Cristina. Cristina no le fue bien en el 2013 y tenía una situación difícil hasta el 2015, pero lo pudo pilotear. ¿Por qué? Porque ahí yo le incorporo, ahí no estaban los organismos financieros internacionales, lo de la vocación de poder. Y Macri te lo incorporo porque sí tuvo vocación de poder, y el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, donde le dio el crédito. El Fondo Monetario Internacional, como bien se sabe, quienes me han escuchado en más de una oportunidad, es el brazo financiero de la geopolítica de Estados Unidos. Uh-huh. Después podemos hacer otro tipo de análisis, pero para la Argentina, para que se pueda entender, porque si no, ¿cómo le entendés que un solo país, o sea, un solo deudor tenga el 60% de la cartera crediticia del Fondo Monetario Internacional? Eso es porque el socio mayoritario, el que manda en el Fondo Monetario Internacional, que es Estados Unidos, tomó la decisión. ¿Sabes por qué Estados Unidos es el dueño del fondo? Porque tiene el 16,7%. El porcentaje mayor, que no es, pero de todas maneras no es el porcentaje mayoritario. Sí, pero es el más grande, la cuota mayor. Sí, la cuota mayor. Y los créditos al estilo como los del fondo, los que dio para la Argentina, o las decisiones más importantes, vos necesitas el 85%. Sí. Si vos tenés el 16,7%, ya está, tenés el poder de veto, manejas todo. Además, porque es el que es el que da mayor aporte de capital, bueno, es el dueño del fondo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, a diferencia, y acá viene bien la aclaración, a diferencia de los casos que antes te mencioné, quiere sostener a Milei. Yo creo que hoy, si tiene que buscar el principal activo para la gobernabilidad de Milei, hoy es el Fondo Monetario Internacional. Pero tener ese principal activo exige
cambios de lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, y esto viene para octubre. ¿Qué es lo que quería el Fondo Monetario Internacional que no hizo Milei en el segundo trimestre de este año, después de que te dio el crédito por 20.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Acumular dólares de la reserva. ¿Para qué? Para que precisamente cuando llegue el momento de pagar la deuda o tenés presiones cambiarias, no tengas que usar esos 14.000, es lo que te prestó. Porque lo que quiere el fondo es que acumules dólares de las reservas con el superávit fiscal, impulsando las exportaciones, haciendo las reformas regresivas que tengas que hacer, pero para acumular dólares. ¿Qué es lo que no hizo Milei? Y ahí es el nudo central para entender. No es lo único. Para entender esta debacle económica, va a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que de repente agarra y se da todo vuelta? Es porque se queda sin dólares, que esto es uno de los puntos centrales de la economía argentina para cualquiera. Confió demasiado, es ignorante, es fundamentalista, tiene anteojeras ideológicas. Poné la categoría que quieras a Milei, pero no lo hizo. Entonces, él solo se puso en esa trampa, él solo encaró en ese callejón sin salida. Entonces, el fondo... Puede haber un punto intermedio que haya previsto que como el esquema que estaba, como hablamos más de una vez, era que llegue a octubre y ocurrió algo que no llegó a octubre. Digamos, si llegabas medianamente ordenado, por ahí en octubre podías... Pero si acumulaba dólares, sí, pero no acumuló. Podía haber acumulado dólares. Sí, claro, que pudo haber acumulado, prefirió no hacerlo, y cancherear lo del dólar a 600, 800. Y ahí fue. Entonces, pero entonces ahí viene... hay un factor que nadie mide, que es en el riesgo país, que es el nivel de cancherismo de los funcionarios. En un momento hay que agarrar y hay que... Caputo, hay que poner comprar campeón. Comprar campeón. Como regla que cada vez que el predictivo de que algo va a salir mal es cuando un funcionario se hace el canchero, la choca. Y después multimillonario, después terminás tirado en barra de Tijuca y qué sé yo, pero es el predictivo. Cállate con Caputo. Desde que dijo comprar campeón subió un 20%. Es un capo, boludo. Sí. Es un capo. Bueno, es un muy buen influencer financiero porque le dice a la gente comprar campeón y la gente le hace caso, boludo. Bueno, déjame terminar el concepto. Sí, entonces, el Fondo Monetario Internacional hoy es el gran sostén del gobierno. Y entonces lo que va a hacer es, va a seguir siendo el gran sostén del gobierno, pero si después de las elecciones... Bueno, cambiás. ¿Qué significa cambiar? No dejar de lado una reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, que eso es lo típico, no avanzar. No, tenés que cambiar el régimen cambiario. Esto es hoy es el centro. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es, digamos, el salvavidas que está ahí lejos? Que tiene que alcanzar, claro que está, es que decir, bueno, hace un ajuste cambiario, a partir de ese ajuste cambiario comienza lentamente, a partir de diciembre, el periodo que puede empezar a haber mayor liquidación de dólares, con un dólar más alto, empieza a acumular dólares, si lo hace, ¿no? Obvio. Acumular dólares, entonces ahí se va a relajar lo que ya no está el tema del riesgo de la devaluación. Ahora lo que es, por propia impericia, instaló otro tema, que es el default, no el de la devaluación. El de la devaluación todo descarta que va a tener que ajustar, y si no lo hace, puntos suspensivos, ya se sabe qué pasa. Bueno. Entonces lo que tiene que alejar es el fantasma de que no va a tener los dólares para pagar, no los dólares utilizados para sostener el 1470. Claro. Que esto es. Por eso el riesgo país subió a 1.230. Claro. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le da los 20.000 millones de dólares, pero apostando ¿a qué? A que baje el riesgo país. Para que vuelva a los mercados. Vuelva a los mercados, le pague al fondo y le pague a los bonistas. Le salió mal. ¿Pero por qué le salió mal? Porque Milei no cumplió. No cumplió en la compra de dólares para la reserva. Entonces el salvavidas que tiene... Y solamente no lo hizo por su obsesión de un dólar más barato, no comprar en un momento que el dólar estaba 1.070, 1.100. 1.040 estuvo, yo te lo puedo asegurar. Por eso, solo por esa obsesión. Yo creo que
como bien mencionaste vos, hay un componente humano de la soberbia, hay un componente del fundamentalismo y de la ideología, y la ideología ¿dónde se encuentra? Es que si hubiese comprado los dólares, hubiese dado pesos. Sí. O sea, hubiese habido una expansión monetaria. Y entonces, ¿cómo rescatás esos pesos del mercado? Tenías que utilizar al Banco Central, y por consiguiente te generaba ese déficit cuasi fiscal. Entonces no quería. ¿Por qué? Porque ideológicamente, a nivel de fundamento, que me parece ya son dogmáticos, es que si se incrementaba esa masa de dinero o ese pasivo futuro eventual del Banco Central, tenés inflación futura y apostando a la inflación. Esto es la ideología y lo político, y aquí viene lo político, es lo que vos mencionabas, apostaba a octubre. Claro. Apostaba a octubre para tener un dólar calmo y la inflación baja. ¿Cuántas veces lo dijimos que era esas dos banderas? Sí. Pero también vos dijiste, y acá te incorporo una sola cosa más. Jugó todo, no a octubre. ¿A dónde lo jugó? Mala praxis. El otro día alguien me mostraba un mapa de la caída de empleos en la Argentina y en qué provincias había dado la mayor cantidad de caída de empleos. Si no me equivoco, eran 33.000 empleos menos. ¿A dónde? En Provincia de Buenos Aires. Y decía, vas a Provincia de Buenos Aires con el predictivo que suele ser el empleo, con un territorio donde, lo he dicho 1000 veces, perdiste 3 elecciones en el 2023, siempre fue un territorio hostil, siempre fue un territorio donde no tuviste esa magia que en algunos otros lugares tuviste de medir 65%, vas como un chorlito yo creo que hay un componente ahí político, yo lo escribí hace 10 días en Cenital antes de las elecciones, un componente que yo creo que hubo una motivación personalísima por ese odio visceral que tiene Milei con Kicillof, ¿sí? Esa cuestión de piel que tiene, y algo que después tenía una traducción política. A ver. Que en algún momento fue, si yo le gano ahora a Kicillof, ya está. Desarmo al principal jugador de mi enemigo. Tenía una lógica política, pero esa lógica política es cuando vos podés ir a una batalla que podés ganar, no que podés perder. Claro, y a Axel se le alinearon todos los planetas. Y a Axel, yo hice el reel provocador ese la noche de la transmisión con los que fue muy buena la transmisión, de fue muy buena. y de Futu y de Tiempo Argentino y de Crisis y de Truco Gallo. Con esa idea le salió todo como él parecía que lo había escrito. Te cierro con 2 reflexiones o 2 preguntas. Una pregunta. ¿Pero quedó claro lo del fondo? Perfectamente claro. Perfectamente claro. Pero no, porque es importante, discúlpame que te insista con este punto, porque en el análisis micro de la política y del poder económico está sin incorporar este agente, o no lo incorporan en toda su dimensión, el Fondo Monetario Internacional, tanto a favor como en contra. Entonces, porque la verdad, si vos no lo incorporás, si ves qué es lo que está pasando, decís, pero no es como que si pensás que que el tema es pareja, digamos. Claro, va a chocar, digamos. Entonces agarra y dice, bueno, yo te incorporo el fondo. Sí. Y digamos, a favor y en contra. Tenerlo en cuenta en el análisis total. Está muy bien porque lo ampliaste, porque yo decía que lo que yo planteaba de la elección, de la campaña, que yo era lo instrumental, pero había algo de fondo que la política por ahí, en lo más convencional, no puede manejar, que era la economía. Ahí estaba el aporte. 2 cosas. Había una cuestión que me venían diciendo y era post elecciones, previendo un resultado medianamente malo, no catastrófico, no la masacre que fue del casi los 14 puntos, me decían, lo que va a venir en algún momento es devaluación o cepo. ¿Cepo o devaluación? Después del resultado me dicen, lo que viene ahora es cepo y devaluación. O sea que lo del cepo, me parece que hay una exageración con el cepo. Depende qué es lo que se quiere hacer. Primero, el cepo a las empresas existe. O sea que serían los principios. El cepo para las personas
hoy no está afectando en forma directa 14.730 millones de dólares que se fueron en el... Sí, pero no a las reservas. ¿Qué es lo que hubiese generado, digamos? Perdón, y en ese 14.730 millones de dólares es la que te dio el fondo. No, sí, no, pero no se fueron de las reservas. Fíjate que todavía están en las reservas. No, lo que hubiese habido, si ahí interviene, digamos, si el Banco Central interviene para comprar dólares y a la vez tenés esa demanda, porque esta demanda de las personas, ¿por quién fue abastecida? Por otra parte del sector privado, o sea, los exportadores. Si el Banco Central, después de octubre, manteniendo la libertad de compra, entonces va a presionar más sobre la oferta. Y entonces ahí va a subir el precio. Solo lo resolvés con el precio. Con un dólar más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas van a poder comprar menos dólares. Sí, claro. Van a poder comprar menos dólares. Van a poder comprar menos cosas. Sí, bueno, pero es otro escenario. Tiene costo. Lo que te estoy diciendo. Tiene costo. No es un costo menor. Pará, el costo es una inflación más alta, es afectar. Bueno, y después va a tener que reorientar, decir, bueno, a ver qué es lo que va a hacer con las cuentas fiscales. Bueno, es otra cosa. Lo que yo te estoy diciendo es, ahora bien, vos decís, bueno, pongo el cepo para que con las compras del Banco Central el nuevo dólar, no sea tan alto. Eso es válido. Pero con esa lógica te digo. No es por la pérdida de las reservas. Porque a veces, para evitar que el dólar sea más alto. Porque la pregunta que siempre me hago es la misma con el tema del dólar. Parece que no hay límite para el precio del dólar. Siempre hay gente con guita para comprar dólares. Como siempre en todos los momentos. Nosotros venimos de un fervor absoluto de turismo. Hay un precio alto que, por ejemplo, cuando fue el salto... 3.800. Pero cuando fue el salto de 300 a 800... ¿Vos tuviste ese primer trimestre del 2024? ¿Vos no tuviste una salida por la cuenta de turismo explosiva? No, claro. Bueno, pero tuviste una liquidación de dólares fuerte, Mirá, hay una cuestión... Vos decís... Después hay que ver cuál es el número. Bueno, y lo que pasa que no es lo mismo. Pero no es 1.400, 1.500, ni tampoco es 1.800. El otro día lo escuchaba a un economista, Camaño, que decía que la presunción de él era que un dólar, salvo un dólar que se vaya al recontracarajo, un dólar, no quiero dar números porque él no dio números, pero un dólar a 30-40% más no va a modificar sustancialmente la cuenta turismo, porque mucha gente que hace 4 años que no puede salir del país, que está acumulada, que estuvo grande, que eso no va a cambiar, no es que vas a pasar de lo que fue Brasil a un Brasil del 15% de lo que salió. No. Bueno, no sé, ni sé cómo lo habrá desarrollado, pero si vos tenés un dólar más caro, baja el dólar, pero te cambia la cuenta de turismo. Pensá digamos, tenés que pasear por Palermo, que no tenés turistas, digamos, es una cuestión básica. Entonces van a venir más y se van a ir menos. Y a la vez va a haber más turismo interno. Lo que estamos haciendo es intencionalmente no hablar de qué precio del dólar estamos hablando. Bueno, pero es así, qué sé yo, no sé. Yo no sé. La vez muy si 1.600 cambia mucho, 1.800 cambia, o tenés que ir a un dólar de 2.800. Pero bueno, pero vas a tener... Pero todo eso depende también cómo lo administrás. No es solo, pongo un dólar a 2.500 y se acabó. No es eso, la verdad es cuando se habla de resetear la política económica, el plan económico tiene una integralidad, no es una variable. Bueno. Entonces, y frente a eso, lo anterior, que esa va a ser tu tarea, es decir, cómo va a ser el nuevo gabinete. Con el nuevo gabinete, entonces ahí vos lo vas a definir. ¿Qué poder va a tener el ministro de Economía? Porque esto es otro de los puntos. Milei va a tener que aprender a los golpes, porque esto lo dijo antes de asumir a un periodista en el Hotel Libertador. Le dice, pobre el ministro de Economía, porque yo voy a estar encima del... Bueno, que aprenda que no, porque si no... ¿Sabes lo que pasaba cuando fracasaban los planes económicos? ¿Quién era el fusible? El ministro de Economía. Bueno,
Ahora Entonces, bueno, entonces tiene que aprender eso. Sí tiene vocación de Bueno, poder. dejá de hacer golpismo, loco. No, al revés, te estoy diciendo que tiene vocación de poder. Bueno. Escúchame, ¿podés al menos ya al final, te doy un minuto para invitar a la comunidad manoamanense a suscribirse? A que se cuiden se cuiden la salud primero, estar mucho tiempo trabajando, por ahí te pega así. Pueden entrar a nuestras redes, a Truco Gallo, el canal de YouTube sobre todo, para seguirnos, para suscribirse, para poner notificaciones de los nuevos capítulos, de las cargas, de los contenidos que aporta el señor Zayat con su modelo para armar. Así que bueno, no sé. Así usted, termina un nuevo episodio. Qué intensidad que tuvo este episodio, ¿Sí? mano a mano. Yo estoy todavía medio... Ibáñez, Zayat Ibáñez. Nos vemos la semana que viene.